paciente que 5 días atrás presentó un absceso dentario, tuvo una infección. El día que yo estaba de turno, este paciente estaba taquicárdico, taquinémico, y en la tomografía se veían imágenes con aire en el espacio mediastíneo. Tuvimos inclusive de entrevistarlo con algunos alumnos, nos contó inclusive el suceso. Al día siguiente lo operaban y posterior a las 24 horas postoperatorio el paciente murió. Entonces las meningitis agudas realmente son muy severas, muy graves, causan infección. Una de las causas de la meningitis, ustedes pueden ver aquí en la imagen, es la perforación esofágica. Entonces aquí hay un estudio, un esofagograma, justamente uno de los estudios importantes para ver. El médico debe siempre sospechar de esta entidad en caso donde hay un trauma, por ejemplo. En el caso que yo recuerdo que ese paciente sí sobrevivió, bastante joven, saliendo de estas fechas de Navidad le habían dado su canastón, que salía del parque mundial, donde hace su canastón. Y le aparece unos ladrones y le quieren quitar canastón y le forcejean y le ponen un cuchillo justamente en zona 2 del cuello. Tiene una leve hemorragia, pero se va a su casa, no va al hospital. En su casa inclusive queda 2 días comiendo, pero ya se siente mal y viene al hospital igual con signo del estrés respiratorio, el paciente llega séptico. Hicimos un estudio y evidentemente hay una perforación esofágica, lo que indica que rápidamente hay que meterlo al quirófano. Después lo tuvo 6 meses más en el hospital, varias cirugías, porque al final el paciente salió. Evidentemente, mientras más rápido detectemos la enfermedad, mejor para el paciente, por eso es importante sospecharla. Es una enfermedad común, verla en los hospitales, muchas veces pueden venir por infecciones que vienen desde la región dentaria o perforación de esófago, también es una de las causas. Primero tenemos que entender qué es el mediastino. Nosotros ahorita está al medio de los dos campos pulmonares y tiene ciertos límites, el límite anterior, el esternón, el límite posterior, la columna vertebral, por detrás, por delante. Siempre nosotros debemos tener estos reparos anatómicos en la cabeza porque nosotros tenemos que aplicar esto en los estudios de imagen, nosotros vamos a valorar. Lateral están las pleuras mediastínicas, superior, el estrecho torácico superior, por la parte superior, el estrecho torácico, por la parte inferior, el diafragma, que sabemos que siempre el diafragma, si aquí lo vemos en la parte, de la parte posterior, el saco posterior diafragmático siempre es más bajo. Y por el centro tenemos el hiato diafragmático. ¿Por qué es importante la anatomía? Justamente es importante porque nos sirve para hacer primero el diagnóstico mediante imágenes de tomografía, que es el estudio más sensible para detectar esta patología. Porque puedo tener una sospecha clínica, la tomografía me da la evidencia completa en un 100%. Entonces es importante pedir este estudio. Entonces nosotros tenemos el compartimiento del mediastino, sabemos que hay 3 compartimentos importantes, un mediastino anterior, un mediastino posterior y un mediastino medio. Algunos, pero en realidad no existe eso, porque dicen mediastinitis superior o meningitis cervical. Anatómicamente no existe eso de meningitis cervical. La infección que es de los abscesos dentarios baja por la retrofaringe y llega hasta el mediastino. Pero no existe lo de meningitis superior, no hay ese término. Y más dicho, los médicos dicen meningitis cervical, no existe. Es una infección nomás del tejido retrofaringe. Entonces el mediastino tiene 3 componentes: anterior, posterior y medio. Ya dijimos cuáles son los límites. Ya tenemos una fotografía solamente para ilustrar el esternón por la parte inferior, el raquis por la parte posterior, el diafragma
diafragma por la parte inferior y por la parte superior, la rodilla escapular. Bueno, nosotros tenemos que tener un respaldo importante que es el esófago. Aquí, como podemos ver, el esófago está pegado a la tráquea. Anterior, nosotros vamos a entrar a la tráquea. Tenemos una, por ejemplo, traqueostomía percutánea, que ya más o menos en el año 2010 empezaron a hacer traqueostomía percutánea, pero hubieron complicaciones, porque justamente se atravesaban toda la tráquea y se iban a perforar el esófago. Y quedó en desuso hasta que la técnica fue mejorada y ahora prácticamente se hace en todas partes. Aquí nosotros igual hacemos, bueno, y eso de hecho no lo hacemos los cirujanos, lo hacen los terapistas. Este procedimiento ya de 2018, bastante peor con el venimiento del COVID, se hicieron mucho más traqueostomías percutáneas. Y aquellas traqueostomías que no se pueden realizar porque el paciente tiene cuello corto, esos nos los mandan a los cirujanos para que los hagamos. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros vemos desde la parte posterior, vamos a ver el esófago, viéndolo la parte posterior. Acá tenemos nosotros el contenido del mediastino. El mediastino anterior tiene la glándula que sentimos, tiene el pericardio y tiene el ganglio. El mediastino medio va a tener el corazón, la tráquea, broncos, esófago, aorta, el nervio vago, nódulo linfático. El mediastino posterior, la vena ácido, la vena hemiácido, el conducto torácico, que es el conducto linfático, el tronco simpático, los nervios intercostales. Acá tenemos nosotros los ganglios que existen alrededor de los bronquios y el mediastino. Evidentemente nosotros vamos a tener una lesión traumática, por ejemplo. La lesión más grave va a ser obviamente en el mediastino medio, porque tenemos órganos vitales como el corazón y la aorta. Estamos hablando de un trauma, en este caso estamos hablando de una infección. ¿Por qué el mediastino tiene riesgo de infección severa? Porque no existe una irrigación adecuada en este tejido, que es un tejido areolar graso. Al ser un tejido areolar graso no hay buena irrigación. Y sabemos que cualquier tejido necesita irrigación para poder combatir una infección, porque van los macrófagos, el cuerpo, el leucocitos y todo esto a combatir la infección. Lo mismo pasa en las fascias. Las fascias no tienen una irrigación propia, se crean por inhibición. Entonces, también las fascitis son severas. La mediastinitis es un tejido que una vez que se infecta, lamentablemente no lo podemos recuperar, es parecido a lo que sucede en las gangrenas, por algunos gérmenes que va avanzando por horas, inclusive, para matar al paciente. La mediastinitis no diagnosticada puede llevar a la muerte del paciente en menos de 24 horas. Y en el mejor de los casos, hicimos tratamiento, a veces igual la mortalidad es bastante elevada. Por eso es que es importante detectar algunos signos de sepsis que van a aparecer en los pacientes que nosotros vamos a evaluar. Entonces, ¿a qué se debe esto? Un conjunto de procesos infecciosos agudos o crónicos, cargados por inflamación de los tejidos conectivos mediastínicos. ¿Qué es lo más importante que los médicos debemos tener en cuenta? Aquí voy a comentar un caso real, todos estos son casos reales de pacientes que han llegado al hospital o que se ha escuchado, o sea, han llegado a veces de rebote. El caso de un profesor el profesor era un profesor de gimnasio, si no me equivoco, de 45 años de edad. Comió una hamburguesa y empezó a tener vómitos explosivos, un síndrome Mallory-Weiss, sangrado. Eso pasó 7 de la noche. Acude a un centro porque tuvo un dolor, ProSalud. El ProSalud lo ve y le dice, parece que fue un paro cardíaco, un problema con un infarto, le hacen el electrocardiograma, no encuentran nada. El paciente seguía con dolor, lo dejan en observación, le dan un analgésico, ¿qué le pasa? El paciente acude a otro centro que trató de darle respuesta y dice, ya no hay dolor
causando también el infarto, el dolor después del momento que quedó constante. Las enzimas cardíacas salen normales. Lo único que el paciente cae en la petrolera, 6 de la mañana. Todo su cuerpo empezó a las 7 de la mañana, a las 6, ya en el último centro le hacen una radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax valoran que tiene un derrame del lado izquierdo. Derrame del lado izquierdo, entonces proceden a colocarle un tubo. La pregunta es, ¿de dónde el derrame? Le colocan el tubo y empieza a salir líquido contenido intestinal. Recién empiezan a sospechar una perforación esofágica, lo trasladan a la Niño Jesús, es intervenido quirúrgicamente, se trata luego el paciente por falta de recursos es derivado de la Niño Jesús a terapia intensiva del hospital. Aproximadamente habían pasado 16 horas desde el momento que tuvo el vómito explosivo y tuvo el malo limpieza. En terapia intensiva, el paciente estaba ya en un shock séptico, con drogas vasoactivas, en mal estado general, postoperado, sí. Lamentablemente muere 48 horas después de la cirugía. Y este es un paciente que es un caso real, un paciente joven. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos averiguar y qué es lo que mata a los pacientes? Dos cosas importantes van a matar a los pacientes y han matado a la humanidad desde el tiempo. Una es la infección, que más o menos en el año 1960 se inició el antibiótico y ya muchas infecciones que los médicos veíamos cómo se nos ponían los pacientes en esta época con el advenimiento de los antibióticos, estos pacientes ya no mueren. Pero es importante que el médico aprenda a valorar algunos signos importantes. Nosotros ya, inclusive los médicos a nivel mundial, ya han establecido que tenemos un gran problema con una enfermedad que es la sepsis. A nivel mundial mueren muchos pacientes en sepsis en todo el mundo. Aquí tenemos más o menos de 7 a 9 millones fallecen, una muerte cada 3.5 segundos. Bueno, digamos que yo les hablo de lo que vemos en el hospital constantemente. Y evidentemente ustedes mismos han sido testigos en unos casos de pacientes que ya han estado sépticos, así como el paciente de la genética, este año lo hemos visto, y el paciente lamentablemente murió también. Pero ¿por qué no se detectó aquí? El día lunes yo estuve haciendo turnos, por ejemplo, en el hospital, le habían colocado a un paciente una sonda rectal por un vólvulo y lo presentaron los médicos, los residentes, como que el paciente ya estaba en los palos de alta, había puesto la sonda, ya había. Pero yo lo veo al paciente que respiraba rápido, la quimnea. Yo le dije, no, a ver, controlémosle, a ver, valorémoslo. Le tocamos el abdomen, indicación peritoneal. Indicación inequívoca de entrar a quirófano lo más rápido posible. Entramos casi una hora después de haber tocado el abdomen, porque él estaba del día anterior en el hospital. O sea, estaba 24 horas en el hospital. ¿Por qué no entraron más antes? Ni en el turno del día, ni en el turno de la noche. La respuesta es sencilla. Falta de evaluación al paciente, falta de seguimiento adecuado al paciente. Evidentemente, era un paciente de mayor edad y de repente valoraba la radiografía que se veía ya no tenía el vólvulo y la sonda ya salía en cervical, pero el paciente tenía dolor abdominal, tenía irritación peritoneal, no tiene irritación peritoneal. Cuando entramos a quirófano a hacer la laparotomía, nos encontramos con un colon necrosado, no perforado, pero sí necrosado, negro completamente. Se la voy a pasar la foto por el grupo para que vean cómo estaba el colon. Y había líquido negruzco también en la cavidad, en todo el abdomen. Hicimos la resección del colon, colotomía, se ve arma, cierre del unión digital. Bueno, pero aquí lo importante es dar la voz de alerta. ¿Por qué mueren estos pacientes en el mundo? Porque no se dio la voz de alerta. Y está bien si el paciente se muere porque él no fue al hospital y bueno, agarró y tomó una calmante, una analgesia, que se lo lleva, pero si fue al hospital y yo como médico no lo detecté, entonces ahí hay un problema. Y estos 7 millones o 9 que se mueren en el mundo, probablemente una cierta parte, digamos un 10% sí va al hospital y los médicos no lo detectamos. Entonces, los pacientes se mueren por infecciones y se mueren por hemorragias no controladas. El caso que le mandé, por ejemplo, la cesárea recuperaron, los pacientes
tuberculosis se murió. Entonces nosotros frente a una enfermedad tenemos que tener una respuesta. Y en este caso se ha tratado de hacer un código para evaluar a estos pacientes. Pero es muy sencillo detectarlo, midiendo los signos vitales, porque ni siquiera hay un aparato para medir los signos vitales. Medir la frecuencia cardíaca, medir la frecuencia respiratoria, solo necesito tomársela al paciente, pero sí tomársela en ciertos periodos de tiempo, no agarrar, digamos, y creer que el paciente está bien, porque lo veo, está bien, la radiografía está bien, y no valoro algo muy sencillo. El ojo experto significa que yo debo evaluar adecuadamente al paciente para evitar que se me pasen por alto estas lesiones. La temperatura, por ejemplo, alta o baja, es un signo. La frecuencia cardíaca, taquicardia por encima de 90, la frecuencia respiratoria por encima de 20, si yo le hago una gasometría y está por debajo de 32, el recuento de leucocitos encima de 11.000 o menor de 4.000, yo solamente necesito dos signos de estos para decir que me está seguro. Aquí tenemos también, estos son los signos de sepsis, y hablamos de los signos de sepsis cuando hablamos de un foco séptico que el paciente vaya a tener. Hablamos de la sepsis grave, ¿no? Y del shock séptico. La sepsis grave es cuando el paciente, aparte de estos signos, va a tener hipotensión, pero va a mejorar la hidratación del paciente. Sin embargo, en el shock séptico, el paciente, pese a la hidratación, el paciente no va a mejorar y va a necesitar drogas vasoactivas. ¿No? Estamos de una presión arterial media que va a estar por debajo de los 65 milímetros de mercurio. Y vamos a tener un lactato sérico que va a estar por encima de 2 milímetros. O sea, vamos a tener un paciente que va a estar con una acidosis metabólica. Y luego viene el shock séptico refractario, que la verdad que ya es cuando el paciente quedó mucho tiempo perfundido, va a tener falla de múltiples órganos y este shock ya no revierte, eso significa el shock refractario, ya no hay reversión del shock y el paciente lamentablemente va a morir. Cuando hablamos de la falla de múltiples órganos, nosotros tenemos que dar unos parámetros para valorar estos laboratorios, ¿no? Tenemos que dar una escala, por ejemplo el SOFA, ¿no? Que esto habla de la falla de órgano que el paciente vaya a tener, y evidentemente nosotros queremos qué falla va a tener. Falla pulmonar, ¿cómo la puedo valorar? Con una gasometría, valorando el PO2, la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno, y obviamente me tener un puntaje que le voy a dar a cada una de estas escalas. También la coagulación indica que hay un problema a nivel hepático ya, una insuficiencia hepática, y también puedo medir las plaquetas, por ejemplo, que están menores de cierto por encima, tienen un puntaje también. El sistema cardiovascular, principalmente voy a tener hipotensión, que es lo peor, porque lamentablemente esto me lleva a hipertensión de tejido, y la hipertensión de tejido me lleva a la muerte de los tejidos. Mientras más tiempo tengo perfundido, mayor el riesgo de mortalidad. Sistema nervioso central, voy a tener el glasio cada vez va a ir bajando, y obviamente mientras más baja el glasio, el puntaje también va a ser mayor. Y la creatinina, que va a ir en aumento. Cada una de estas va a tener un aumento mayor, por ejemplo acá tenemos una de 4 puntos, más de 5 de creatinina. Ya me indica una falla renal instaurada en el paciente. Entonces yo voy a tener que hacer un score, ¿para qué? Para valorar el porcentaje de mortalidad que tiene el paciente. De acuerdo a eso también el pronóstico. Pero también esto me mide la calidad de mi atención como servicio de salud, como hospital. Y cuando yo quiero medir, quiero hacer estudios, trabajo, si yo realmente hago un buen trabajo o hago un mal trabajo con el equipo que tengo en el hospital, tendría que medir con estos parámetros, porque lo que no se mide no se puede valorar. Entonces, de acuerdo a cierto grado de mortalidad, ¿cuál es mi mortalidad real que yo tengo en el hospital? Y cómo sacar valores adecuados. Siempre que yo tengo, inclusive ya hay un libro que se llama Libro Código Sepsis, inclusive se hace en congreso, se habla solamente de la sepsis en estos congresos, recién nomás ha habido uno, creo que es de San Juan. La Sociedad de Medicina Interna ha hecho esto. ¿Por qué ha hecho esto? Porque ellos constantemente están teniendo pacientes que son infectados por bacterias y no se activa el tema. Mientras más rápido yo actúe con la infección, con el uso de antibióticos adecuados, si el paciente tiene un foco que es de tratamiento quirúrgico y el cirujano más rápido entra, evidentemente mi pronóstico de sobrevida va a ser mejor. Para esto los cirujanos debemos ser agresivos frente a este tipo de procesos.
agresivos significa que no le vamos a pegar al paciente, ¿no? Significa que vamos a ser agresivos en sacar toda la infección. Y esto es algo de sentido común simplemente. Si yo tengo infección dentro del abdomen, tengo que resecar todo el órgano infectado, pero todo. Sentido común, no puedo dar cosas podridas dentro del abdomen porque está liberando toxinas constantemente y el paciente no va a mejorar. Si tengo algo en el mediastino, tampoco voy a dar necrosis, tengo que sacar toda la necrosis que yo pueda. Por ahí he visto algunos cirujanos que agarran, dejan el epícono necrosado. No, en la segunda cirugía le vamos a sacar. No puede. ¿Cómo en la segunda cirugía? Es como darle una bomba ahí. Vamos a ver si aguanta 2 días con esa bomba ahí en el estómago sin que explote, más o menos. Es absurdo. La agresividad significa sacar todo el tejido infectado y de esto depende la sobrevida del paciente. Cuando hablemos del paciente con vida diabético, también vamos a ver esto, cuándo hay que amputar un paciente. Y esto lo sabían ya Galeno, lo sabía antes que hayan tantas cosas como hay ahora, digamos, ¿no? Ahora que le peguen anterografía, que no sé qué, falta que le peguen de mucha mano con un grupo para hacer la amputación, o sea, eso se da cualquier cuenta uno al lobo, digamos, ¿no? Después la podido, el pie está seco, no puedes amputarlo, digamos, ¿no? Con la palpación de los pulsos, yo sé hasta dónde, solamente con la palpación. Evidentemente la radiografía es un estudio que es un estudio médico legal, me valora para problemas legales posteriormente. Por ese lado podría, digamos, pero por el lado de salvar la vida del paciente, eso lo puedo hacer clínicamente. Y no requeriría de ese estudio. Entonces la agresividad de la cirugía es importante en sacar toda la infección. ¿En qué caso uno tiene que ser agresivo? En los casos de mediastinitis, hay que hacer toracotomías a veces bilaterales y dejar todo el mediastino completamente abierto. Las cirugías que se hacen de bypass, cualquier cirugía que se hace a nivel de mediastino puede haber complicación y hacer una mediastinitis. Cuando son agresivos los cirujanos, los pacientes sobreviven. Cuando no son agresivos, los pacientes no sobreviven. Porque el paciente lamentablemente tiene una infección bastante severa. Frente a una sospecha de infección, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Alteración de 2, solamente 2, o más de los siguientes signos de SOFA. ¿No? Alteración de la conciencia, por ejemplo, si un largo de 3 o 14, tensión arterial que va disminuyendo, frecuencia respiratoria aumentada, activar código sepsis. ¿Qué significa el código sepsis? Significa que yo voy a activar una serie, un algoritmo de tratamiento que el paciente requiere. Rápidamente tengo que cultivar al paciente para saber qué bacteria tiene, significa hacer cultivo de monocultivos, pluricultivos, si tiene un catéter, cultivo del catéter, pero también al mismo tiempo hacer un escaneo completo del paciente e identificar dónde tiene la infección. Si esta infección requiere un cirujano para que remueva la infección, pues requiere que el cirujano entre lo más rápido posible, si es en la noche, si es a la hora que sea necesario. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas complementarias, que si el paciente no las tiene, que van a ir a valorar las funciones, función hepática, la proteína C reactiva y la glucocarcitonina son biomarcadores que me indican el estado de sepsis que el paciente tiene, la infección severa que el paciente tiene. Inclusive muchas veces nosotros vamos a llevar solamente como el hemograma, pero existen pacientes alérgicos, como los pacientes mayor de edad, los pacientes ancianos, los usan corticoides. Entonces los pacientes no van a hacer lo que entonces, pero sin embargo, si yo les pido proteína C reactiva, la voy a tener elevada. Y si yo hago un tratamiento contra la sepsis, sea quirúrgico o sea con uso antibiótico, es el biomarcador que más rápido va a empezar a disminuir y que va a decir, ah, sí, estás haciéndolo bien. Entonces, le damos con todo. ¿Cuál es el algoritmo de manejo? La hidratación es importante para mejorar la presión, ¿no? Mejorar la presión arterial media que suba por encima de los 65 milímetros de mercurio, hablamos de 70 milímetros de mercurio ideal. Administrar 2 vías periféricas de grueso calibre, evidentemente ya sabemos que no vamos a usar las 24, vamos a usar las 20, 18 y administrar fluidos más rápido en 30 minutos. Y obviamente ver la respuesta del paciente. Puede haber la respuesta que la presión tiene que mejorar, tiene que haber diuresis. Y vamos a continuar a un ritmo de 30 mg por calorías en polvos. O sea, significa que
paciente pesa 70 kilos por 30 ml, 2100. ¿No? Le vamos a dar y bolos de 250 a 500 ml, son cargas que vamos a hacer cada 30 minutos, hasta más o menos dar unos 3 a 4 litros. ¿En qué pacientes debemos tener cuidado? En pacientes con cardiopatías y también en pacientes que tienen problemas a nivel renal, ya que estos pacientes los podemos sobrehidratar fácilmente. Entonces, nuestro objetivo acá en la hidratación es mejorar la presión arterial media y subirla por encima de 65 milímetros de mercurio. En caso de shock séptico, la presión no va a mejorar, va a seguir baja con la restricción del volumen. Ya ustedes van a tener el diagnóstico de shock séptico. Y debemos usar vasopresores como noradrenalina. Y si mejora el paciente, continuamos la infusión normal. Antibióticos. Antibioticoterapia a mitad de la primera hora de diagnosticado. Elección de antibióticos tras la siguiente pregunta: ¿cuál es el foco infeccioso? Aislamiento previo, tratamiento con antibiótico reciente, infección adquirida en la comunidad, neumonía, la cuidado sociosanitario, portador de prótesis, ¿no? ¿Cuáles son las prótesis? Tenemos la prótesis de cadera, de rodilla, por ejemplo, un marcapaso es una prótesis, una malla que le pusieron una hernia es una prótesis. Entonces, estas prótesis pueden tener infecciones, pueden ser los causantes. Inmunosupresión es un factor importante. Los pacientes que son trasplantados renales, por ejemplo, que hay muchos de los pacientes que usan corticoides porque tienen una enfermedad inflamatoria, ¿no? O pacientes que tienen cáncer y toman algunos medicamentos quimioterápicos que también van a disminuir la inmunidad. Si tiene riesgo multirresistente, sí, avisar al departamento de salud. Si no, iniciar sospecha de COVID. A las 3 a 6 horas de detección de la sepsis, a complementar las 3 primeras, medición de los niveles de lactato, gasometría arterial, obtención de cultivo de sangre antes de la aplicación de antibióticos, esto para tener un germen al cual atacar con toda la batería. Administrar antibióticos de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Que cubra gran positivo, gran negativos y cubra anaerobios. Y administrar 30 ml de kilogramos de esteroides, estamos hablando de fisiológico, origen lactato. A complementar las primeras 6 horas, administrar vasopresores si el paciente no ha mejorado y la hipertensión no responde a los fluidos. Si la hipotensión está por menor de 75, después de la restricción por fluido, el lactato mayor a 4, reevaluar el estado de volumen y la producción tisular. Reevaluar solamente al paciente los niveles de lactato para ver si ha mejorado. Cuando hablamos de las infecciones mediastinales, estamos diciendo que el paciente va a tener una inflamación súbita que tiene que ver con una inoculación. La inoculación significa que un germen ha entrado en el tejido. Si yo agarro, por ejemplo, mi pincho con una aguja acá, allá en la calle, voy a inocular dentro de mi piel bacterias. Y el inóculo significa las bacterias que yo voy a inocular dentro del tejido. Cuando hacemos una cirugía de tórax, una cirugía de bypass, cirugía cardiotorácica, se pueden inocular bacterias de la piel al mediastino. También puede ser secundaria a la extensión de una infección de otros sitios, lo que se conoce como una metástasis hematógena. La causa se agrupan en cirugía cardiotorácica, perforación de esófago, infección de cabeza y cuello y otros sitios. Entre infecciones de cabeza tenemos las principales, los abscesos dentarios que el paciente puede tener. Meningitis secundaria, principales causas: bypass de la arteria coronaria y reemplazo valvular con prótesis biológica, 30%. Pacientes a los que se han sometido a una esternotomía, pacientes sometidos a trasplante cardíaco o cardiopulmonar. Factores de riesgo. Siempre para todo tipo de procedimientos quirúrgicos, nosotros tenemos que siempre pensar en el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Todos son importantes, ¿no? Por ejemplo, esos pacientes que les mandé por el grupo, que ya han escuchado el caso,
cesárea y en el postoperatorio la paciente lamentablemente descompensó, probablemente no vigilaron, porque uno se da cuenta de los signos del shock, no vigilaron los signos del shock. Cuando ya se dieron cuenta, parece que porque la familia alertó, hicieron en ese momento hacer algo y llevarla a otra clínica que tenía terapia, y ahí obviamente hay un riesgo de trasladar a un paciente a otra clínica, y lamentablemente la paciente en terapia intensiva de otra clínica falleció. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con un shock hipovolémico hemorrágico intraabdominal? Control de hemorragia. Control de hemorragia. ¿Cómo voy a controlar la hemorragia? ¿Llevándolo a un paciente? No, tengo que abrir el paciente. Justamente por eso, ¿no? Y eso uno de mis jefes, cuando yo era residente, nos decía, no importa la clínica donde uno vaya a operar, que sea de media agua, que sea, ¿no? O sea, tenga techo, que sea, pero esa clínica tiene que tener una UCI, tiene que tener una terapia, no importa cómo sea la clínica. Fíjense, este detalle es muy importante, ¿no? Porque esta paciente probablemente, ¿por qué se haya pasado eso en el japonés? No pueden, no patadas entrar a quirófano, digamos, siempre hay cirujanos de turno todo el tiempo, hay psicólogos de turno, tenemos terapia, tenemos quirófano listo para entrar, digamos. Y hay clínica de repente por ahorrar los recursos, no sé, digamos, no sé la clínica esta. Pero lamentablemente lo que faltó en la paciente esa fue observar adecuadamente al paciente del postoperatorio. Justamente esto también es importante en los pacientes que nosotros vamos a la cirugía, en todos los pacientes. Ustedes cuando van internados van a ver pacientes que se operan, pacientes que viven, pacientes que mueren, pacientes que entran a la cirugía programada, que se mueren, que se complican. Van a ver todo lo que yo les estoy diciendo, pero lo van a ver ya en la vida real si ustedes son observadores, porque en todos los hospitales se ve lo mismo. Ustedes vayan, van a ver cosas buenas y cosas malas. Dice que lo malo lo aprendemos en 20 segundos, pero lo bueno nos cuesta aprender. No queremos aprender lo bueno, no queremos poner al mundo a aprender, queremos aprender lo malo. Entonces, para manejar bien un paciente, uno tiene que manejar los 3 tiempos de la cirugía. Si yo manejo mal, en este caso la paciente, por ejemplo, esa que llegó con amenaza de parto, rápido lo operaron, salió bien, pero hubo un problema en el postoperatorio. No se controló de manera correcta. Lamentablemente el paciente murió y hay un problema legal que está bien. Que ya se hizo la autopsia y la autopsia dice que la causa fue un desangramiento shock hipovolémico por una falta de hemostasia del útero. ¿No? O sea, tenía un desgarro del útero. Lo suturaron, no se percataron, desgarro el útero hacia atrás, y pues no se percató el cirujano, a veces por apurado. O sea, de repente hay el problema también con el intraoperatorio, o sea, una mala cirugía. Por eso es importante hacer el proceso adecuado. Tenemos factores de riesgo preoperatorios, el cigarrillo, por ejemplo, porque produce mala cicatrización, mala circulación, la diabetes mellitus, ¿no? También porque sabemos que produce microangiopatías, la obesidad, ¿no? La heterotomía que se haya hecho al paciente, enfermedades conductivas crónicas que el paciente presente, fumar cigarrillo, infecciones que tengan en otra parte del paciente, historias de endocarditis, que el paciente está mucho tiempo internado en un hospital también es un problema para tener algún problema que el paciente vaya a tener. Los procedimientos de bypass, por ejemplo, son procedimientos que se hacen comúnmente en los hospitales. Nosotros en el hospital, justamente hay gente que no están haciendo, se hacían, pero en el hospital, por ejemplo, San Juan de Dios creo que se hace y también en la Caja Nacional. Pueden haber problemas de osteomielitis internal, que son bastante severas. Y los pacientes van a tener evolución de una bacteria, muchas veces de la piel o del campo quirúrgico, una bacteria intrahospitalaria que va a entrar justamente a esto. También existen factores de riesgo como la necesidad de una traqueostomía, una pobre técnica de lavado, como el cirujano puede meter bacterias dentro de esto, si no se usa guantes, o se lava inadecuadamente las manos. La ventilación mecánica también es importante, por eso se cambian túbulos conjugados y muchas cosas pacientes para evitar estas infecciones, porque muchas veces los respiradores pueden también meter infección a los pacientes, entonces siempre se cargan, quedan conjugados
lleva al paciente tiene una anemia, la necesidad de traqueotomía, la ventilación por mucho tiempo, más de 48 horas, si el paciente entra en paro y lo reanima, también es un factor de riesgo para presentar una infección posteriormente. Que haya soluciones antisépticas que estén contaminadas, que no tengamos los cuidados adecuados durante la cirugía. Las infecciones por microorganismos gram positivos que residen en la piel, principalmente estafilococo, que tenemos nosotros, y tenemos el famoso estafilococo aureus penicilino resistente, que solamente se puede usar antibióticos de amplio espectro como la daptomicina, que muchas veces es el único recurso para usar en los pacientes. Ya dijimos la clínica que el paciente va a tener, fiebre, taquicardia, la herida puede empezar a pasar un color rojizo y esto que rápidamente sospechar. Aquí por ejemplo podemos ver un paciente que tiene los hilos de la estructura external, el hilo metálico, en una radiografía. Aquí podemos ver un paciente que tiene un velamiento en la parte superior que puede deberse a una telectasia que el paciente está presentando o también una neumonía. Bueno, siempre es importante ver la radiografía, ¿no?, para evidenciar si encuentran algunas lesiones. Nosotros aquí tenemos el mediastino. En algunos casos nosotros podemos ver el signo del neumomediastino que se ve acá, que se ve una de aire. Evidentemente la radiografía no es un signo, digamos, muy sensible, a veces puede pasar desapercibido, pero sí la tomografía. Entonces sabemos nosotros las estructuras que existen en el mediastino, un mediastino ensanchado nos puede llamar la atención también, que hay algo que está pasando en el mediastino. Yo debo ver cómo se ve una radiografía normal, cómo se ve una radiografía normal en un paciente. Siempre hay una confusión que es acá que se ve la escápula. A veces uno puede decir, no, acá veo algo que está blanco, una solución de imagen. Bueno, ya como dijimos, rápido el tratamiento con antibióticos, hay que abrir rápidamente al paciente, debilitar rápidamente el tejido, sacar todo el tejido infectado que se pueda, no debe retrasarse el tratamiento quirúrgico, mientras más rápido sea, la probabilidad de sobrevivir del paciente van a ser menor. Lamentablemente en el hospital, yo estoy más de 20 años en el hospital y bueno, antes, cuando había un diagnóstico de meningitis y se infeccionó el tórax, empezaba esa misma noche. Así tiene que ser, Sin embargo, ahora, la mañana, el caso que vimos con los estudiantes, lo vimos ese día y lo íbamos a operar al otro día que se repasa. Evidentemente, es algo que no está bien. Nosotros debemos aprender lo que es. O sea, ¿por qué lo hacen? Porque, bueno, como ya la cirujana, probablemente que no se puede ir a la noche, no sé, pero evidentemente, frente a una emergencia, uno no puede decir, hay que abrirlo. Puedo esperar. Y la conducta evidentemente tiene que ser rápida. Meningitis secundaria perforación. Si una perforación, obviamente depende si es de la flora microbiana, tenemos bacterias anaerobias acá, en todas las tubos digestivos bacterias anaerobias, y obviamente estas infecciones son más severas, ¿no? Mientras más tiempo pase por ejemplo con la perforación del esófago, el árbitro traqueotomical es más severo. Puede ser por endoscopía, por ejemplo, que es muy rara, pero puede suceder, un síndrome de Bohr-Haber, inyección de cuerpos extraños también que pueden perforar el esófago. Recién nomás operamos un caso de un paciente que se había tragado su prótesis dentaria y la prótesis quedó atorada acá y estaba por perforar el esófago, pero no lo había perforado, pudimos sacársela por la parte de una septicectomía posterior. La clínica, vamos a tener una triada: vómito, dolor torácico y enfisema subcutáneo, ¿no? La triada de Magler, la palpación, disfagia, dificultad respiratoria, con absceso no localizado cervical, rectoginal y intercapular. La clínica nos ayuda solamente a pedir estudios como la tomografía, el esofagograma, para ver si está perforado. La tomografía tiene alta sensibilidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el contraste ha pasado a los bronquios, ¿no? Aquí vemos el árbol bronquial comprometido, que si ya sospechamos probablemente de una perforación, si le dimos por esófago el contraste, de que hay una fístula hacia los bronquios. Pero la tomografía, evidentemente, es un signo de Bohr-Haber, por ejemplo, o una presión de esófago, nosotros podemos ver, por ejemplo, acá el aire que existe en el mediastino. Acá podemos ver el aire, también podemos ver el líquido en este caso. Y podemos ver un derrame también que está manifiesto en la mano.
Y evidentemente ante la aparición de aire en el mediastino, esto es parte hormónico de una mediastinitis, y evidentemente lo que debemos hacer es rápidamente dar la voz de alerta para que el paciente entre al quirófano lo más antes posible y se haga la emergencia. Las medidas de soporte vital son importantes, ya eso lo van a hacer los terapistas, el fluido líquido, antibióticos, pero el tratamiento tiene que ser rápidamente la toracotomía, eso tiene que quedar claro. Si es la parte superior, se puede hacer un drenaje cervical precoz antes de las 24-36 horas para la perforación, si es que el esófago superior, tenemos esófago superior, medio, inclusive el esófago abdominal. Entonces, ante la perforación debemos rápidamente hacer el abordaje. Generalmente una de las infecciones más comunes que tenemos son las infecciones dentarias, que son generalmente polimicrobianas, que tienen bacterias anaerobias, positivas. También tenemos la famosa angina de Luslin, ¿no? Que esta también puede diseñarse por el espacio faríngeo lateral, por el espacio retrofaríngeo, la vaina carótida y al mediastino, ¿no? Por el espacio retrofaríngeo. Esta responde muy bien a los antibióticos y puede ser que no lleguen, pero puede ser que lleguen personalmente. El médico siempre tiene que estar alerta a la sospecha de la mediastinitis. El caso que les digo, 5 días antes para estar con acción dentaria y 6 días después el paciente ya estaba muerto, después de la cirugía inclusive. Entonces, las causas son importantes, ¿no? Cualquier infección que tenga yo en la parte del cuello, puede ser por parótida, amígdala, otitis, puede llevar a que la infección progrese. Va a depender mucho también del agente bacteriano, porque hay agentes bacterianos que son más altamente destructores de tejido y pueden invadir. También la presión de esófago, ya lo dijimos, ¿no? Las complicaciones de cirugías de tiroides también, que es muy raro que una cirugía limpia, pero si hubo una complicación, una operación de la tráquea, ¿no? Esta salida de contenido traqueal a esa área puede llevar a una mediastinitis anterior. Las causas también podemos tener neumonía, que es más raro, osteomielitis de la costilla, de la clavícula, del tendón, y también pancreatitis, ¿no? Que la pancreatitis en algún caso puede contaminar por la parte superior al mediastino. Es muy raro, pero la verdad nunca he visto un caso, pero sí en la literatura he leído varias veces que sucede. Yo no he visto ningún caso en el hospital al menos, pero si la literatura dice, pues sí sucede. La afectación mediastínica debe establecerse lo más rápido posible, antes de las 48 horas, y rápidamente debemos ingresar al quirófano. Aquí tenemos otra tomografía con aire, el aire que se ve claramente, ¿no? En la tomografía ya tenemos nosotros infección de parte blanda, frente a esto, pues no hay que perder tiempo, ¿no? Ya hablamos de las medidas de soporte, que son los antibióticos, y rápidamente hacer entrar al quirófano. Algunas veces los pacientes pueden aparecer con un derrame pleural. Yo recuerdo un caso que llega un paciente caminando, se llegó caminando y se murió por todo el día caminando algunas veces. Llega caminando y luego el paciente y la doctora agarra y le pone una radiografía del tórax. Para que la zona de la radiografía del tórax, yo estaba esperando por allá, tiene un derrame, vamos a poner el tubo, le digo, vamos a poner el tubo. Y el paciente estaba ya respirando rápido. Le ponemos el tubo, salió contenido verdoso alimenticio. Entonces ya frente a eso nos damos cuenta que ya está perforado el esófago. No hay para dónde escapar, el paciente tiene que entrar aquí uno de lo más antes posible. También existe, como digo, la mediastinitis aguda, siempre va a ser una crónica que puede pasar, y son las esclerosantes, fibrosas, mediastínicas, neumatosas, que son enfermedades autoinmunes generalmente que van a aparecer, y que esto va a ser una inflamación crónica del intestino, puede atrapar los órganos, principalmente el corazón, los vasos, los ganglios, puede también darse principalmente por el ectoplasma, capsulatus. También hay otras enfermedades como la tuberculosis, la fomicosis, la tuberculosis, sífilis, ¿no? Como una causa importante. Y diagnósticos diferenciales como la sarcoidosis, el linfoma o el mesotelioma. ¿No? Que estos ya son el linfoma y por lo menos ya son patologías tumorales, evidentemente, que pueden también tener problemas. Muchas veces el linfoma se va a negar porque yo veo una radiografía, un mediastino ensanchado, pero si le hago la tomografía veo ya ganglios que están infartados, ya yo voy sospechando que es linfoma. Y obviamente voy descartando patologías. Los pacientes pueden estar asintomáticos hasta que ya haya una obstrucción de alguna estructura importante, ¿no? Cerca del mediastino, como atrapamiento de la vena cava superior, por ejemplo, y causar un síndrome de vena cava superior, ¿no? Aquí
evitar, por ejemplo, si no van a venir acá a donde está la resolución que el paciente usted puede hacer, ¿no? Como esta paisa que tiene acá, fíjense, las arañas vasculares, ¿no? Que puede presentar el paciente en toda esta región. Porque ya es crónico y va a tener lo que se conoce como una plétora yugular, edema de cara a cuello. Esta oclusión venosa pulmonar lo va a llevar a todo y hay hemoptisis. Los hallazgos gráficos generalmente deslizamiento bronquial de la arteria pulmonar del 1%, eso con 9% ven acá 99%. Tenemos patrones que se observan la filtración, localizaban la respiración de histoplasmosis y difusa calcificación. Acá tenemos una mediastinitis fibrosa, donde vemos la densidad del mediastino bastante densa. Y tenemos otra ya con una infiltración inclusive a una estructura extratorácica por debajo del pectoral. Tenemos un síndrome de vena cava superior, un aumento del mediastino superior, como se ve bastante grande. Evidentemente los síndromes de vena cava superior, la única forma de resolverlo es ir a sacar la obstrucción y mejorarla o hacer un bypass. Aquí tenemos los diagnósticos que hay que hacer a los pacientes cuando tomamos el tejido, cultivo de hongos, antígenos para histoplasma, orina. También vamos a hacer estudios histopatológicos del tejido para ver si tiene una reacción inflamatoria, si tiene un granuloma gaseoso que nos indique que es una tuberculosis, ¿no? Hay infiltrado linfocitos o la plasmática que prácticamente con estos estudios vamos a llegar al diagnóstico. Y el tratamiento va a ser de acuerdo a la etiología que el paciente presente. Evidentemente, tiene tuberculosis, tenemos tratamiento para la tuberculosis. Prácticamente es una patología que no es tan incomún. Y si es una enfermedad que es debido a otra cosa también corticoides, en otro caso. Ya hablamos de esto. Bueno, ya hablamos de esto también. Bueno, los estudios que nosotros pedimos a los pacientes, ¿no? Siempre vamos a empezar el estudio más básico, una radiografía de columna cervical lateral. Vamos a ver aire por debajo, por delante de la tráquea. A este signo se conoce como signo de Menier. La radiografía de toda también nos va a ayudar. Es un estudio básico, sencillo, laboratorio que hacemos todos los laboratorios, endoscopía, radiografía de esófago contrastada y tomografía. En caso de sospecha de esófago. Siempre pedimos los dos estudios, ¿no? Generalmente es muy sensible cuando hacemos el tránsito lumbario, vamos a ver la perforación. Tiene que ser una fluoroscopía. Complementados los dos llegan a una sensibilidad muy alta, por encima del 95%. Y complementado con la TAC, casi un 99%, no digo 100%, porque si no existe, pues puede llegar al 100%. Bueno, ya hablamos de que hacen causa de sepsis. Aquí tenemos un paciente del hospital, fíjense ustedes que una mediastinitis en la parte central, con una motora que ya hizo a un lado, más enfisema subcutáneo, un enfisema también en la parte superior, bastante manifiesto. Eso se ve en la radiografía del tórax. Bueno, ¿de qué van a influir los factores que influyen en que el paciente mejore rápidamente? El tamaño de la perforación esofágica. Esto es lo que ustedes saben, porque no es verdad. Tiempo que tardó desde que se produjo la lesión, o sea, es 12 horas, 6 horas, 24 horas. Estado de vacuidad del esófago, si el esófago, el paciente estuvo comiendo o no estuvo comiendo. Ingestión de alimentos después de que el esófago estaba perforado. Todos estos son factores importantes que van a influir en la evolución del paciente, ya cuando hablamos del esófago. Entonces, esta es una pregunta de examen que siempre se la pregunto, pero la ponen ahí, le va a llegar. Cuando ya hablamos del tratamiento, ya hay un enfoque quirúrgico lo más rápido posible. Tenemos algunos estudios hoy en día como la mediastinoscopía, que es introducir por la parte superior un laparoscopio, y se puede introducir una pinza para tomar biopsia, o también tomar cultivos, y podemos valorar una mediastinitis crónica, por ejemplo. Este es un paciente del hospital que está en plena cirugía, bastante joven, está el anestesiólogo, el paciente está en el quirófano, él inició con una mediastinitis cervical que no fue tratada adecuadamente y lamentablemente esto descendió hacia la parte del tórax. Fíjense cómo sale ya contenido por acá abajo, una porción del esófago inferior, ya los tejidos
esófago sigue mejorando y lamentablemente el paciente están los tejidos ya totalmente contaminados. ¿Y de qué va a depender el éxito? Pero ustedes saben. Diagnóstico precoz. ¿Ya? Si en esta clase quieren llegar a algo claro, diagnóstico precoz. Y evidentemente conductas adecuadas. Pongámoslo el caso de la paciente que murió de la cesárea. Diagnóstico precoz del choque hipovolémico, ¿será que estuviera viva la paciente ahora? Claro, si diagnosticaban el choque hipovolémico a la hora que el paciente había un quirófano, evidentemente que entran a quirófano y la sacan a la paciente. Cuando hablamos de las conductas adecuadas, son los tratamientos que hacemos nosotros: quirúrgicos, tratamientos médicos, y hablamos de centros multidisciplinarios cuando tenemos el apoyo de otros médicos, como los terapistas, cardiólogos, cirujanos de tórax, cirujanos, y evidentemente todos apuntamos a salvar al paciente. Estos pacientes son pacientes que lamentablemente, si uno llega a salvarlos, igual el tratamiento intrahospitalario es bastante largo, pero tiene muy alta mortalidad. Entonces, el éxito va a depender de esas tres cosas importantes. Muy bien, jóvenes, si hay una preguntita. Ya la tengo sus notas, les cuento, pero no las pasé todavía. Mañana se las paso. Y voy a aumentar 3 puntos a los que han donado sangre. ¿Ya? La nota sobre 15 por acá. Era 5. ¿Sigue 5? 5 sobre 100 sale menos todavía. Porque esta nota es sobre 15 puntos. Yo lo hago sobre 100 para quedar allá abajo. Claro. Si le pongo 15 igual a 100 y le pongo 5 puntos, ¿cuánto es el La nota máxima que usted tiene ahorita es 15 puntos. Eso vale 100. Yo le pongo 5 puntos acá. ¿Cuánto es 15? Casi nada. ¿Tiene 3 puntos? Sí, 3 ¿O 3 puntos? Pero los 3 puntos fijos, porque si pone 5 lo pone ponderado. ¿Está bien? Sí, si está en 3 puntos fijos, El examen no ha estado tan mal, he visto exámenes más o menos bien. Uno que otro está mal, la mayoría está bien. Esta semana no hay feria o nada. Sí, vamos a ir practicando, esta otra vez practicamos los simulacros, después ya viene el examen. Ya saben, vale 10 puntos, eso sobre 30 la nota práctica. La teoría, los 3 parciales 15-15 son 45. ¿No? El examen final vale 25 puntos, son 70, y el práctico vale 30 puntos. De los 30 puntos tienen 10 su cuaderno de casos clínicos y las prácticas que han hecho allá, con su tarjeta que tiene que estar ahí. Yo lo voy a revisar, pero voy a llevar todos los cuadernos. Vale 10 puntos. 10 puntos vale la exposición que ustedes han hecho durante todo el año, que han expuesto. Yo tengo una nota que tengo con ustedes ahí. Y el examen vale otro día. ¿Ya? Doctor, dime con respecto al cuaderno, ¿es solamente los temas que hemos expuesto? Los temas de su grupo de ustedes. Si ustedes puso, por ejemplo, y el otro, porque a veces algunas veces tenían 3 casos, Sí. o 2 casos, todos los casos que tenían. La historia clínica, tiene que estar los laboratorios más importantes con diagnóstico. Si tenía una anemia, la anemia. Si tenía una leucocitosis, leucocitosis. Luego tiene que haber un algoritmo hecho a mano, ¿no? del caso clínico. Si es, por ejemplo, un traumatismo, cómo se maneja el traumatismo. O sea, cómo se maneja paso a paso, ¿no? Valoro ABC, ¿no? Entonces, si hay un traumatólogo, que hago un algoritmo. Y las preguntas que tienen el caso no traía tanto. Las preguntas las pueden colocar también ahí, muchas las tienen. Pueden pegarlas, si ya las tienen hechas, pegan nomás ahí en Algoritmo a mano y lo demás, igual la historia clínica para diagnóstico. La historia clínica puede dar también la foto si quieren la historia clínica, no necesito que esté escrita la historia clínica. En el caso de los laboratorios, habría que poner igual laboratorios y El laboratorio, poner si es normal la
ustedes para ir a carrera. O sea, está bien que vayan corriendo, pero ustedes tienen que ver lo que estudian. O van a ir con el celular, van con la radiografía. No, aquí con la radiografía. ¿Y qué había? No la había de él. Tampoco es. Pero lamentablemente, eso se comete todo el tiempo. O sea, van, hacen estudios, todo, pero ni lo miran en el estudio. Pero algunos sí son buenos, digamos, agarran, inclusive hay buenos internos que tal vez uno pregunta, ¿este es interno o es residente? Porque el interno sabe más que el residente. Uno le pregunta al residente en la luna, digamos. Y el interno, inclusive hay internos que hasta sugieren, nosotros hacemos esto, digamos. Yo me especialista con el interno. Pero es rarísimo, muy raro. La mayoría, uno le pregunta, ¿qué es esto? Miran las estrellas, no sé, ya para abajo. Entonces, ustedes tienen que aplicar todo lo que aprendieron en sus 5 años acá en el internado. O sea, de eso consiste aprender medicina.